Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Adherencia al tratamiento. ¿Son realmente conscientes los pacientes de su importancia? Organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEME. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo informar a pacientes y familiares sobre la importancia que tiene seguir correctamente el tratamiento que el médico especialista ha pautado. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del doctor Javier de la Serna Torroba, responsable del Servicio de Hematología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, médico del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid y profesor de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Recuerden que dispondrá de 30 minutos aproximadamente de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas. Pues muy buenas tardes, doctor de la Serna. Hola, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por estar ahí. Os saludo a todos los asistentes y en primer lugar agradecer a EAL con estas actividades formativas que yo creo que son tan demandadas y tan bien recibidas por los pacientes, sus cuidadores, sus amigos e incluso, bueno, pues todas las personas que tarde o temprano tienen que verse con la realidad de tener una enfermedad oncohematológica, que por desgracia no son tan pocas, aunque por fortuna muchos de ellos salen o salimos muy adelante gracias a los avances en los tratamientos. Y una parte muy importante de los avances en esos tratamientos es este punto tan raro que puede pareceros a los que estáis ahí, que es la adherencia, y que, bueno, pues en la charla de hoy pues os voy a intentar explicar el punto de vista médico y comprender el punto de vista del enfermo, porque rara vez, pero ocurre que tenemos que, bueno, puntos de vista distintos. Así que como es poco el tiempo que tenemos para charlar y si tenéis preguntas os quiero dejar o para recalcar aspectos lo más importantes, yo creo que empezamos ya mismo. Y ya sabéis, yo creo que no podéis interrumpir, pero las preguntas las podéis hacer por el chat. Y bueno, pues Víctor y la organización estaréis detrás para ponerlo en marcha y cualquier otra actividad. Bueno. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Efectivamente, recuerdo que en el apartado preguntas del panel de control pueden realizarlas ahí durante todo el seminario, durante toda la intervención del doctor. Así que muchas gracias. Adelante, doctor de la Serna, cuando desee. Bueno, pues como decíamos, vamos a comenzar. Si se me oye bien, ¿verdad? Bien. Estupendo. Evidentemente, estamos hablando de medicamentos. Estamos hablando de medicamentos que prescribimos los médicos. Y para que veáis un concepto, voy a dar un pequeño recorrido por este concepto de adherencia que a lo mejor os choca, pero que es importante. Los medicamentos sirven para tratar enfermedades, en algunas ocasiones para curarlas y en otras para controlar problemas o mejorarlos. Y los medicamentos normalmente proceden de una investigación clínica que proporciona varios aspectos que al farmacéutico le interesan mucho, como experto en farmacia, y a los médicos más, porque de esa investigación, en primer lugar, sabemos si un medicamento es útil y valioso para un problema médico concreto o si es un placebo, no funciona, con lo que no deberíamos de darlo o de darlo con ese propósito de mejorar. Una vez que sabemos que el medicamento es efectivo y funciona para un problema médico, el siguiente punto que tenemos que desarrollar es si ese medicamento se puede dar por qué vía. Normalmente los medicamentos los damos por vía parenteral, cuando se tienen que dar por vía subcutánea, intravenosa, etcétera, y por vía oral, cuando se dan en forma de cápsulas, comprimidos, jarabes, etcétera. Dicho esto, el siguiente punto es con qué dosis y con qué frecuencia y forma de administración. Así que en este punto es importante porque las cosas están ligadas. Normalmente las dosis son lo que mejor se investigan porque los medicamentos se fabrican y se prescriben en dosis ajustadas en miligramos o en gramos o en lo que corresponda.
Y esa dosis, y voy a hablar de medicamentos orales, porque yo creo que son los que os importa a vosotros, se recomiendan en unas normas de administración con una frecuencia determinada, que puede ser una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, y una forma de administración que puede ser relevante, como separada de las comidas o junto con las comidas o separada de otros medicamentos que pueden interaccionar en el estómago, etc. Y por último, los medicamentos se dan con una duración determinada o una duración indefinida. Esto lo podéis entender con facilidad si os pongo el ejemplo pues de una neumonía o de una infección de una bronquitis que el médico normalmente prescribe un antibiótico que pueda ser que se tome una pastilla al día o un comprimido 2 veces al día durante 7 días. Esto es una cosa fácil y a la persona enferma le resulta en general fácil seguir este tratamiento, ¿verdad? La cosa se complica cuando estamos hablando de infecciones que pueden ser crónicas. Por ejemplo, y que no lo sea, pero hay pacientes con la infección por el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, que requieren un tratamiento con antivirales indefinidamente. O bien, pacientes que se infectan de tuberculosis y que el tratamiento de la tuberculosis no es como el de la neumonía bacteriana que os he comentado, sino que requiere un tratamiento más prolongado de varios meses de duración. O incluso pacientes que pueden haber sido infectados por una hepatitis B y que van a recibir un tratamiento oncológico para su linfoma, su cáncer o lo que sea, que va a bajar sus defensas y les pone en riesgo de que esa infección que ha pasado a un nivel oculto latente se reactive y dé problemas. Estos son tratamientos que se han de mantener durante mucho tiempo y entendéis que el hacer el seguimiento y la pauta, tal como está indicado, es importante para erradicar esa infección y vivir felices. Otro ejemplo que podéis entender perfectamente y de otra manera que tiene especial interés es el paciente diabético que necesita insulina. El paciente diabético que necesita insulina tiene que pincharse insulina periódicamente. Y si deja de tomar, los efectos son inmediatos. Puede tener una hiperglucemia que puede tener graves consecuencias. En los ejemplos anteriores de infecciones que os he comentado, a lo mejor olvidar una dosis puede no tener especial importancia, pero olvidar varias dosis consecutivas sí que pueden tener mucha importancia porque un agente tuberculoso, por ejemplo, o un virus puede convertirse en resistente si no está óptimamente tratado con la dosis del medicamento que consigue controlarlo. ¿Esto lo entendéis bien? ¿Y esto qué tiene que ver para la oncohematología? Bueno, pues tiene mucho que ver porque la oncohematología, estamos hablando de tumores y la célula tumoral, por definición, es una célula que tiene un comportamiento agresivo y que no obedece a las órdenes lógicas del resto de las células del organismo. Y además tiene unas capacidades que han desarrollado precisamente por ser tumores de cambiar, producir mutaciones y estas mutaciones pueden producir resistencias. Y esto muchas veces es el origen o la causa de las recaídas de las enfermedades o de las resistencias a los tratamientos. El control de una enfermedad o su curación, dependiendo del tipo de enfermedad o de tumor que estamos hablando, puede depender de los medicamentos que estamos dando y de la forma de administración. Por ejemplo, hay medicamentos que para controlar la enfermedad sabemos que tienen que tener un efecto sostenido y continuado contra la célula de la enfermedad. Un ejemplo, esto sabemos que pasa, una enfermedad común como pueda ser la leucemia mieloide crónica o la leucemia linfática crónica, en la que los tratamientos específicos dirigidos contra la diana molecular o la alteración molecular que produce la enfermedad producen un efecto sostenido y que es dependiente de que continuamente se esté dando. En estas circunstancias, el no cumplir esta forma de administración conduce a que la enfermedad reaparezca. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un aspecto inconveniente. En otras enfermedades, el efecto es más puntual, pues porque los tratamientos son más tóxicos. Esto pasa, por ejemplo, con la quimioterapia. No aplica mucho en esta sesión de hoy porque la quimioterapia la solemos dar en forma intravenosa
y nosotros controlamos muy bien la forma, la pauta de administración y los ciclos y formas que se deben de dar. Y estos tratamientos los damos en pauta cíclica precisamente porque tienen efectos tóxicos sobre células normales y lo que queremos es que hagan más daño a las células tumorales y menos a las células normales. Y normalmente pues, se da una dosis que suele ser como una bomba para la célula tumoral y los efectos de este medicamento deben de pasar y recuperarse en células normales para poder dar la siguiente dosis y así sucesivamente en forma de ciclos o forma pauta. Es decir, que tenemos distintos medicamentos, distintas formas de administración y lo que es más importante, sabemos cómo esos medicamentos funcionan. Y dicho esto, entramos en el aspecto importante de cómo los médicos intentamos tratar la enfermedad tumoral con los fármacos. Y en algunas ocasiones, que la que nos gusta más a nosotros es intentar curarla. Curar significa erradicar ese tumor, es decir, que llegará un momento en que lo hemos eliminado y dejar cualquier tratamiento no va a tener un efecto negativo porque ese tumor, sus células han desaparecido o hemos conseguido que el organismo vuelva a recuperar el control para que no reaparezca. Eso es el concepto pues, que podéis entender de curación. Pero en otras enfermedades, lo que más bien intentamos cuando no sabemos o todavía no hemos dado con la forma de curarla y de eliminar cualquier tratamiento, es reducir al máximo esa masa tumoral. Y esto puede ser de millones y trillones de células a intentar dejarla en la mínima expresión. Esto es lo que muchas veces llamamos enfermedad no detectable, porque está por debajo del umbral de detección, pero que los médicos intuimos que esas células pueden estar allí y pueden dar problemas si, bueno, pues si ocurren circunstancias incómodas. Algunas veces este efecto de enfermedad indetectable se puede contener sin medicación. En otras es un estímulo para continuar el tratamiento y mantener ahí la enfermedad, lo que llamamos el ejercer el control sobre la enfermedad. Y esto significa que podemos tener a esta enfermedad bien bajo control, con alguna evidencia de que está ahí, pero sabemos que el tratamiento que estamos dando le quita ese carácter tumoral, agresivo y dañino para el organismo. Y esto casi siempre depende de tratamientos continuados. Es decir, si esta persona afectada por esta enfermedad deja de tomar este medicamento, el daño es que la enfermedad va a reaparecer y quizá con resistencia a ese momento. Así pues, ¿en qué punto? Dicho esto, normalmente y dependiendo de la enfermedad y de algunos otros marcadores, nosotros tratamos estas enfermedades oncohematológicas de las que bien sabéis y os habrán hablado, hay diversos tipos y que son de distintas formas, en distintas fases, y podemos utilizar distintos medicamentos o a veces un único medicamento desde el principio hasta el control final o hasta que deje de funcionar. Y los tratamientos los podemos llamar a veces en forma de secuencia, como pueda ser una inducción, que suele ser más agresivo y más tóxico, o una consolidación, que es un tratamiento complementario con distintos fármacos, y el efecto mantenimiento a largo plazo. Y esta forma de mantenimiento es lo que muchas veces utilizamos en los pacientes cuando salen del hospital, están en casa y deben de seguir ese tratamiento en el domicilio. Y es el momento en el que bueno, pues puede ocurrir la tentación o la debilidad de dejar el tratamiento. Esto es a lo que nosotros nos llega a preocupar, sobre todo si no lo conocemos. Si tenemos un paciente que es poco cumplidor, pues lo que tenemos que hacer es intentar hacerle explicar, en parte lo estamos haciendo aquí, o en parte intentar llevarle a utilizar herramientas para mejorar su salud y su calidad siguiendo las órdenes de tratamiento. Y esto nos lleva a un punto pues, complementario. ¿Hay algún punto en el que podamos parar el tratamiento? Bueno, pues ya os he ido diciendo que hay distintas formas de tratar y los tratamientos en general no se paran por capricho, sino que cuando un tratamiento se finaliza es porque se ha diseñado ese protocolo o esa forma de dar para pararlo en el momento determinado que decidamos. Y esto normalmente se hace a través de ensayos clínicos o de comparaciones con otras formas de tratamiento que demuestran su utilidad. Es decir, que hay tratamientos que por fortuna sabemos que tienen una duración determinada, que se utilizan durante un tiempo concreto
o definido de duración. En otros esto no se ha dado y los tratamientos se continúan dando porque se ha probado que su interrupción es dañino para la reaparición de la enfermedad o su progresión o el desarrollo de toxicidad. Dicho esto, tenemos que definir estas formas de tratamiento que pueden ser de una duración limitada, pero con necesidad de continuar, a otros que son indefinidos porque todavía no hemos encontrado la forma o la adición de otro medicamento o otra forma complementaria de tratar la enfermedad que nos lo pueda parar. Pero bueno, esto es un mal menor si la enfermedad está bajo control y recordar que estas enfermedades pues muchas veces son mortales cuando reaparecen y a veces recuperar la respuesta de calidad no es tan fácil. Entonces, esto es el concepto que quiero que tengáis. La no necesidad de continuar un tratamiento es un término médico y que nosotros respetamos mucho, pero que viene reconocido por la investigación clínica y luego nuestra práctica y experiencia. Hay otras situaciones en las que los tratamientos se paran y a veces los comentamos o discutimos con vosotros o se reduce la dosis. Y todo esto viene derivado de la necesidad de reducir o minimizar o evitar efectos adversos. Si leéis los prospectos de los medicamentos, Dios quiera que los leáis con sentido común, veréis que hay una lista enorme de efectos que pueden ocurrir. Y no están ahí para asustar, sino están para informar. Y normalmente los primeros informados somos los que los prescribimos. Pero muchas veces también es de gran ayuda que el paciente también los conozca. Entonces, con estos efectos adversos que en ocasiones llamamos esperados o esperables, lo que muchas veces tenemos es procedimientos para minimizar que aparezcan con una buena selección y en otros, si aparecen, para reducir, aplacar su efecto, que puede ser efectos como interrumpir transitoriamente el tratamiento o, en ocasiones, reducir la dosis de tratamiento para intentar mantener ese control de la enfermedad, pero no hacer daño al paciente que lo está tomando. Dicho esto, muchas veces también debemos de saber que la enfermedad bajo control y con un tratamiento continuado y bien llevado por un paciente, a veces falla, porque como os he dicho al principio, la célula tumoral aprende y hace mutaciones y cambios que pueden provocar resistencia a ese tratamiento. Y esto también es la razón por la que en ocasiones muchos investigadores procuran que cuando la enfermedad casi ha desaparecido, intentar evitar la exposición continuada para minimizar el efecto que ese medicamento en presencia continua puede hacer sobre la enfermedad. Pero esto es otro asunto a destacar o a comentar y propio de otros médicos en notas de las sesiones. Lo que os quiero transmitir es que en ningún caso, ya sea por cansancio del paciente o por dejadez, olvido o falta de preocupación cuando la tenía al principio, ya cuando con la enfermedad está bajo control, este paciente deja de tomar ese medicamento. Y eso es cuando nosotros nos preocupa y sobre todo nos preocupa que muchas veces a los pacientes los vemos cada 1, cada 2, cada 3 o cada 4 o cada más meses en la consulta para continuar y saber que todo va bien y presumimos que el tratamiento se está tomando. Pero por desgracia hemos aprendido a saber que en muchas ocasiones los pacientes dejan el tratamiento por alguna de estas circunstancias que no consideramos importantes o justificadas y que no lo comunican al médico. Si el médico lo sabe, pues quizá pueda proceder de otra manera. Si no lo sabe, pues se puede encontrar, al igual que el paciente, de repente con un problema médico de gran magnitud. Dicho esto, el concepto que yo os quiero llevar es la importancia que le damos a mantener. Y muchas veces los médicos prescribimos y confiamos en que el paciente sigue el tratamiento según nuestras órdenes. Pero también hemos aprendido a percibir que esto no siempre es así. Sabemos que desde, por ejemplo, pues el tratamiento de la leucemia mieloide crónica desde primeros de los años 2000 ha sido revolucionado por los inhibidores de la tirosinquinasa y es evidente que el buen control ha sido por la disciplina del tratamiento. El perder esta disciplina del tratamiento supone que el control se pierda
Y eso a veces lo detectamos nosotros por pruebas de laboratorio mínimas, en las que nos encontramos que reaparece un detalle de enfermedad cuando antes no estaba, o en las pruebas de laboratorio aparece una alteración que nos indica que el tratamiento puede o no estar haciendo efecto o que puede dejar de ser efectivo. Y esto nos lleva a seguir y a insistir y a dar una actitud fuerte a los pacientes en el sentido de que las enfermedades crónicas que requieren tratamiento crónico deben de ser bien llevadas por el equipo en el que estamos todos. Todos estamos jugando este partido para ganarlo, no para perderlo. Dicho esto, muchas veces tenemos que reforzar y tenemos que pedir ayuda a, por ejemplo, al entorno familiar o a los cuidadores, si no hay familia cerca, para que ellos a veces son los primeros que nos dicen o nos insinúan o nos cuchichean que hay muchos días que no se toma la medicación. Entonces tenemos que hacer una piña, descubrir un poco las razones por las que son, intentar minimizarlas o eliminarlas y volver a tener la confianza mutua en que el tratamiento se está llevando bien. También dentro de muchas de nuestras organizaciones, vienen los hospitales, viene la clínica, vienen los consultorios, nos apoyamos en otros profesionales. A veces sabéis que el tener una enfermedad puede ser dar un problema mental porque nos produce limitaciones o nos cambia la vida y tenemos personal de apoyo que hace que los pacientes puedan convivir con ese cambio en su forma de vida que les ha producido la enfermedad. Un cambio que por parte general nuestra de médicos es que es tolerable con ese buen fin que es la curación, el control o una larga supervivencia con muy buena calidad de vida. Entonces, en ese sentido, confiamos en muchos profesionales, enfermeras, psicólogos y otras profesiones que nos ayudan un poquito, los farmacéuticos mismos, a mantener esa misma información. También desarrollamos en determinadas enfermedades que requieren un tratamiento de años y años de duración indefinida, herramientas que nos pueden ayudar, por una parte, a verificar que el tratamiento se cumple. Esto lo podemos hacer fácilmente con análisis de sangre, detectando los niveles de ese medicamento en algún punto determinado del seguimiento médico, o otras herramientas que ayudan a los pacientes a continuar con la medicación y les ayudan a recordar. Y esto, pues sabéis que cosas tan sencillas como es el pastillero, como es la alarma en el teléfono móvil, como es el asociar algo de la vida cotidiana con la toma de la medicación, son herramientas que ayudan a los pacientes a tolerar y a recordar los medicamentos que deben de tomar. Bien. El mensaje fundamental es que no improvisar y que tengáis en cuenta que dejar un tratamiento sin previo aviso y olvidos continuados pueden pagar unas consecuencias terribles. Y bueno, pues para terminar, deciros que aceptamos que un olvido de una dosis, bueno, pues es humano y puede no pasar. Y la mayoría de las veces no tiene consecuencias relevantes. Una dosis puntual, un día en concreto, un fin de semana que se va uno de casa pues para o Dios quiera que vuelvan, ¿verdad? Una actividad fuera en otro país, en otro sitio y que se olvidan las pastillas, pues bueno, pena es, pero si no es un tiempo prolongado, pues lo podemos aceptar y luego no hay que retomarlo tomando el doble de dosis, ya lo sabéis. Pero eso no debe de ser un motivo para abandonar un tratamiento o para perder la disciplina y podríamos decir que un nivel, bueno, pues aceptable para un médico de olvidos registrados en un diario, por ejemplo, como ocurre en los ensayos clínicos en los que sí que tenemos la obligación, tanto por nosotros como por los medicamentos que están en investigación, y es un compromiso con el patrocinador o el laboratorio que promueve que ese medicamento llegue a comercializarse para cubrir y curar a muchos más pacientes, pues es una disciplina que nosotros nos obligamos a tomar. Dicho esto, es fundamentalmente por el término de dejar por desidia o por dejadez. El segundo punto es que si un medicamento se ha de dejar por un efecto secundario, tiene que ser
en conocimiento y en acuerdo con el médico. Muchas veces el médico es el que lo aconseja. Hay que dejar este medicamento porque está haciendo daño, por el motivo que sea, y aunque el paciente esté deseoso de continuar, tenemos que buscar una alternativa. Y esto se hace bruscamente cuando hay un efecto adverso grave que puede comprometer la vida del paciente. Hay otros efectos secundarios que pueden ser leves, molestos, pero persistentes y crónicos, y que el paciente relaciona acertadamente o no acertadamente con el medicamento que está tomando para controlar la enfermedad. Y ahí sí que tenemos que insistir en que a veces el cambio de hábitos, de dietas, de otras pautas, ayuda a que podamos continuar ese medicamento con seguridad y buena eficacia para los pacientes. El mensaje es que una toxicidad relevante sí que justifica una interrupción o un ajuste de dosis y eventualmente retirar el medicamento y buscar otros que nos puedan ayudar sin esos efectos a mantener el mismo control de la enfermedad o perseguir la curación de esta enfermedad cuando lo vemos que es un tema cercano. Y no olvidéis que muchas veces algunos efectos aparecen por la toma de otros medicamentos y, por tanto, los médicos que prescribimos, tanto los hematólogos como los médicos de atención primaria, otros especialistas, debemos de estar muy al tanto. Y somos muy exigentes también con productos que se toman fuera del control médico, de herbolario, o de que el vecino me ha dicho que tómate estas píldoras que van de maravilla para lo que tú tienes sin ninguna base científica, y lo que pueden hacer es torpedear todos los esfuerzos que hemos seguido a largo plazo. Así que os tengo que insistir, la adherencia o el compromiso con los tratamientos que tanto nos cuestan y que tanto esfuerzo hemos tenido que hacer para conseguirlos, es una obligación nuestra de deciros, y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para que los pacientes continúen con él sin pérdidas de dosis, de tiempo y de efecto favorable. Y esto es lo que os voy a decir. Creo que estamos en tiempo. Interrumpo ya esta conferencia en cierta forma, que ha tenido que ser así, oral, porque no he podido conseguir que se viera la cámara del ordenador. Pero bueno, estoy a vuestra disposición para atenderos a cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aclaración. Y como de costumbre, gracias a todos por estar ahí. Saludos a todos los pacientes y ánimo, mucha fuerza y mucho valor a todos los familiares, acompañantes, cuidadores, que también estáis muy interesados en estos términos. Gracias. Gracias también a EAL por organizarlo y a todas las compañías que están patrocinando y ayudando a que cada vez tengamos un éxito mayor con las enfermedades oncohematológicas. Gracias. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por la intervención. Bueno, creo que por lo que veo en las preguntas ha quedado bastante clara la charla, puesto que solo tenemos una, además que ya has hecho referencia a ella. No sé si quieres matizar algo al respecto, porque nos preguntan, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si no tomo mi medicación correctamente? Te he escuchado hablar de plazos, ¿no? Bueno, si es que se te han olvidado una semana porque te has ido fuera o cosas así. No sé si te gustaría matizar algo en referencia a esto. Lo peor que tememos es que la enfermedad deje de estar controlada con ese medicamento. Entonces, por la experiencia sabemos que interrupciones transitorias, cuando están justificadas, muchas veces no tienen un efecto negativo. Imagínate, estás tomando un medicamento que puede producir un cambio de ritmo en el corazón, pues aceptamos interrumpirlo transitoriamente o provocar, bueno, pues una hemorragia grave. Hay que pararlo para que eso no ocurra, pero en cuanto se controle ese otro problema, enseguida lo queremos reanudar. Y sí que esto se vigila en los estudios clínicos y en la experiencia de uso clínico en la vida real, intentando detectar qué importancia tiene estos digamos, salidas de la norma de seguir un tratamiento. Y en general el concepto que os quiero transmitir es que olvidos de corta duración, que es lo que he querido decir, o puntuales, normalmente no afectan. Cuando esto se convierte en una rutina, la experiencia es que sí que afecta el control de la enfermedad. Así que lo que os digo, podemos entender que un olvido es humano e incluso pues, puede ser
pues un desagradable olvido, como os he dicho, pues que salgo de viaje y me he olvidado la caja de pastillas, pero que no debe de ser una norma. Y sobre todo lo que nos preocupa es que cuando se hace conscientemente y deliberadamente por parte de un paciente, ahí sí que queremos y debemos insistir en que comprenda, entienda y continúe con la medicación. Estamos en el mismo barco y vamos todos en la misma dirección, buscando el control a largo plazo y la curación. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por la aclaración. Y sí, bueno, nosotros siempre hacemos desde AEA especial, bueno, y desde GEPAC también, especial hincapié en lo que comenta de, bueno, si muchas veces no los pacientes a lo mejor tienen algún efecto secundario que ni siquiera quieren hablar con el oncólogo en este caso, o con el hemato-oncólogo, por miedo, ¿no? A decir, no, yo quiero seguir la adherencia a mi tratamiento, quiero hacerlo y a lo mejor con esto me lo quitan y no es tan efectivo el otro que me ponen. No sé qué opinión tiene al respecto de eso, doctor de la Serna. Claro, o sea, nosotros sabemos que cuando un medicamento produce una toxicidad, normalmente damos el medicamento que podemos llamar como estándar, que sabemos que los resultados son más predecibles a largo plazo o en un paciente individual. Y que cuando ese tratamiento estándar falla o no lo podemos dar por efectos secundarios, tenemos tratamientos alternativos. Y en ocasiones los tratamientos alternativos son tan eficaces como los primeros. Pueden ser más costosos, más inconvenientes y por eso no han alcanzado ese lugar de tratamiento estándar o de primer nivel. Pero puede haber diversas razones, entre otras, que no sea tan efectivo. Y quizá más allá de este segundo, quizá un tercero tampoco tanto. Lo más terrible es que no haya estas opciones de más medicamentos. Entonces, Claro. en estas circunstancias, pues claro, es tirar piedras contra el propio tejado. Muy bien, doctor, pues vamos, yo creo que está meridianamente claro la intervención. Nos comenta uno de los asistentes que, bueno, que sería, nos dice, creo que sería bueno dar a conocer el servicio de farmacia hospitalaria, que en el caso de su hospital incluso tiene una aplicación en el móvil, le recuerda, salten como alarmas y alertas para recordar la medicación. No sé qué opinión tiene acerca de este tipo de... Pues muy positiva, claro. Tenemos que coger cualquier ayuda que viene. Y esto es una de las cosas que se están desarrollando más, porque al fin y al cabo los medicamentos, muchos de los medicamentos para enfermedades hematológicas se dispensan dentro del hospital y son medicamentos costosos. Y los primeros que queremos que el beneficio sea máximo somos nosotros los que prescribimos y los farmacéuticos que también en forma son los responsables de las autoridades o de los sistemas sanitarios que están financiando esos tratamientos por gratis, bueno, no sin pago complementario ni copago para muchos pacientes. Entonces, una de las pues, cosas que salen y los servicios de farmacia enseguida han tomado responsable con la responsabilidad, como os he dicho. Estos son aspectos en los que los farmacéuticos tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar, porque ellos son, en cierta forma, los expertos en el medicamento. Y han creado mecanismos, pueden ser aplicaciones del teléfono, del ordenador o simplemente actuaciones en el propio servicio de farmacia que ayudan a mantener esa continuidad en el tratamiento y también contribuyen con vosotros mismos a verificar que no hay unas interacciones peligrosas con otros medicamentos que pueden ser necesarios para administrar. Esto es uno de los grandes avances en los últimos 10-15 años en los que ya cada vez hay más protagonistas y más profesionales implicados no solo en la prescripción, que la puede hacer el hematólogo con toda tranquilidad, sino en la seguridad y en el efecto favorable a largo plazo y en el confort y satisfacción de los pacientes con los tratamientos. Y aquí sí, los servicios de farmacia y muchos equipos de apoyo en los servicios de hematología o en los equipos de trasplante o en los propios centros y los propios gabinetes de psico-oncología, pues muchas veces ayudan a detectar estos pequeños problemas. Y también pues, las casas comerciales, a veces los propios laboratorios, conscientes de la importancia que tiene ese efecto,
en los tratamientos, en el control de la enfermedad, ponen plataformas o ayudas para que se pueda seguir y mantener y, sobre todo, comprender lo importante que es hacerlo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos alguna pregunta más, lo que pasa que son preguntas muy específicas que, bueno, con pacientes concretos, con una enfermedad concreta que hacen preguntas sobre su tratamiento. Entonces, este tipo de cuestiones siempre invitamos a que se las hagan a su propio médico o que en su hospital busquen una segunda opinión médica, puesto que yo ahora al doctor le podría realizar la pregunta, pero sin tener su historial, sin tener sus datos de cómo ha avanzado la evolución, quizás sería o ni podría responderle. No sé si me equivoco, doctor. Sí, porque si es una pregunta muy concreta, pues claro, Claro, la información que vamos a sacar de aquí, esto no es una consulta médica, y menos porque te puedo pedir más información y la confidencialidad no está garantizada, claro. entonces no es el procedimiento. Si esa pregunta se convierte en genérica, bueno, pues siempre se puede dar una respuesta genérica o un consejo genérico, pero nunca la persona ideal es el responsable del tratamiento, el que debe de saber. Incluso si eres reacio a comentar un efecto adverso porque crees que es más privado, pues lo tienes que hacer, o porque quieres que evitar que el acompañante lo sepa, lo tienes que hacer con el propio médico. Y si crees que es difícil, o la doctora, perdón, médico o la médico, hablo médico genéricamente, también tienes otras vías de acceso que son a través de todos los profesionales, y muchas veces también pues por las mismas notas o misivas o comunicaciones que pueden ser por escritas o de otra forma, para buscar ayuda o para buscar ayudas respecto a esa inquietud, porque muchas veces puede ser, me está pasando este problema y creo que es la medicación, y a lo mejor es una infección o un problema nuevo que ha aparecido y que nos está desviando Claro. la atención. Entonces, eso es muy importante que el médico responsable o los profesionales implicados estén al tanto de ese problema. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, doctor. Aquí finaliza el seminario Adherencia al tratamiento. ¿Son realmente conscientes los pacientes de su importancia? Agradecemos una vez más al doctor de la Serna su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y les haya resuelto sus dudas y preguntas. Y recuerden que podrán encontrarlo grabado en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, que es www.ael.es/SEMO 2021. Y queríamos hacerles un último recordatorio que el próximo día 14 de julio a las 5 llevaremos a cabo el seminario La nueva realidad de los pacientes con mieloma múltiple, que creemos que también puede ser de su interés. Así que pueden acceder a él en el enlace que encontrarán en la web de AEL. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor de la Serna. Un placer, como siempre, contar con usted y escucharle. Y nos veremos en la próxima, seguro. Muchas gracias. Seguir adelante. Muchas gracias, doctor. Y usted, que vaya muy bien. Un saludo y muy buena tarde. Igual. Hasta luego.